Bueno, de nuevo a todos, muy buenas tardes. Como siempre, pues es un placer para nosotros tenerlos acá el día de hoy en este espacio que pues tratamos de compartir recurrentemente, que es el espacio de los diálogos de cambio climático. Em, pues como siempre, la idea del día de hoy es que tengamos un diálogo abierto alrededor de un tema de interés para todos. Y pues también contarles que tenemos una afluencia bastante grande de personas hoy. Estamos muy contentos porque tenemos más de 40 personas conectadas. Eh, em, pues digamos que tratando de participar en este espacio. El día de hoy hablaremos de modelos económicos de inversión para el corredor seco. Es una presentación sobre un proyecto que se ha estado desarrollando. Y bueno, y como les decía, pues es un tema bastante relevante, sobre todo para la región del corredor seco. Como siempre, ustedes saben pues que este espacio es una iniciativa entre la Unidad de Cambio Climático del MAGA y nosotros como SEGIAR y Alianza Biodiversity 7. Entonces, de mi parte, quisiera darle la palabra ahora a la ingeniera Cándida Takam, la coordinadora de la Unidad de Cambio Climático. Adelante, Cándida. Muchas gracias, Jesús, y muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Me alegra que haya tanta afluencia de personas interesadas en el tema de modelos económicos de inversión para el corredor seco. Es un gusto para nosotros poder promover estos espacios desde la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y esperamos de que surja ese diálogo interesante de parte de todos los que están conectados y que aprovechen el tema que se va a trabajar el día de hoy. Que sea de provecho para cada uno de ustedes y pues espero que lo aprovechen. Buena tarde. Muchas gracias, Cándida. Bueno, le voy a dar también la palabra al ingeniero Héctor Hernández de la unidad, que nos va a presentar, bueno, el diálogo y a la persona que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. Ya te escuchamos bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jesús y ingeniera Candy, por la apertura y por toda la logística de esta actividad, pues, y a ustedes por tomar este interés de este tema en particular. Bueno, el día de hoy, pues, quisiéramos abrir diálogo y agradecer a lo que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es el ICA, ¿verdad? Y principalmente a Karen Montiel, que es la experta del día de hoy. Ella, pues, es economista planificadora para el desarrollo. Pues actualmente también desempeña lo que es la especialista técnico de la Dirección de Cooperación Técnica del ICA, ¿verdad? También, además, es la coordinadora de la unidad conjunta entre ICA y CATI. Además, ella ha desempeñado y liderado varios temas en la gestión de resiliencia y gestión de riesgo en temas de la agricultura y cambio climático, ¿verdad? Además, tiene una amplia experiencia en lo que es temas de academia, tanto experiencia a nivel de campo, ¿verdad? Temas relacionados a la gestión de suelo y agua y en temas agrícolas resilientes e innovación agrícola, ¿verdad? Así que también ha desempeñado diferentes trabajos a lo largo de América Latina, ¿verdad? En Europa y África. Así que, y desde ya agradecemos a Karen, ¿verdad? Y a todos ustedes que están mostrando el interés para este diálogo y exhortamos a que si tienen alguna duda, consulta, pues no duden en aprovechar este espacio para realizarlo, ¿verdad? Así que de entradita, muy agradecidos por parte de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Así que ya podemos continuar con la actividad. Muchas gracias, Héctor. Adelante, Karen, bienvenida. No sé si necesitas algún apoyo con la presentación o... ¿Me escucha, Jesús? Te escuchamos perfecto. Súper bien. No, más bien agradecerles mucho la invitación a la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, también al CIAT por la oportunidad. Entonces, creo que estoy bien. Yo puedo compartir la presentación y pasarla yo mismo, Jesús. No hay problema. Perfecto. Entonces, la pantalla es toda tuya. Adelante. Sí, gracias. Ya voy a compartir. Un momentito.
No sé si se puede ver. Jesús. Sí, la estamos viendo, pero todavía no la vemos en pantalla completa, sino vemos Sí, es... voy Ya. a intentar ponerla en modo presentación. Ahí está. Creo que ahora Ahí sí. estamos. Vamos, Ok. perfecto. Bueno, de nuevo, agradecerles mucho la invitación y les envío un saludo muy cordial. También agradecerle a la señora María Febres, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de pues, participar en este espacio y también, como decía, el Ministerio de Agricultura y así, muy, muy agradecidos. Les cuento un poquito sobre este proyecto que estamos cerrando, ¿verdad? Que tiene que ver sobre estos temas que están justamente motivando el diálogo del día de hoy. Este proyecto que nosotros desarrollamos desde el año 2020 hasta ahora, 2022, se llama Protección Financiera para la Gestión de la Sequía y Adaptación a la Escasez Hídrica en la Agricultura del Corredor Seco de Centroamérica. Es un proyecto que hemos llevado a cabo con el apoyo de la cooperación española. Y quizás muchos se preguntan en este momento, ¿qué es eso de protección financiera? ¿Será un seguro? ¿Será ahorro? ¿Será microcrédito? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Eso nos preguntan mucho porque no es claro. Pero nosotros entendemos protección financiera como toda estas capacidades que se le dan al productor que le permite tener capacitación, asistencia técnica, pero esa capacitación y esa asistencia técnica debe ir acompañada de inversión para que pueda poner en práctica sus conocimientos, ¿verdad? Muchas veces nosotros avanzamos y de manera muy importante en que el productor entienda muy bien las técnicas, que sepa cómo adaptarse al cambio climático y todo eso está muy bien. Sin embargo, la adaptación tiene costo. Algunos de bajo costo, otros medio y otros pues de gran costo. Entonces, el productor para poder adaptarse a la sequía en este caso o al cambio climático en general, debe invertir. Entonces, eso para nosotros es estar protegido financieramente, tener conocimiento y tener capacidad para invertir. Como decía Jesús, si tiene alguna consulta, con mucho gusto. Voy a pasar. Muy bien. El proyecto nosotros lo llevamos a cabo en 3 países, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. En el caso de Guatemala, nosotros trabajamos en el municipio de Jocotán y trabajamos en conjunto con nuestro socio y le agradecemos mucho a la SOREG, quien ha estado con nosotros muy cerca en todo momento. Si ustedes notan, en el caso de Honduras, hemos estado en Marcala, en Santa María, Chinacla y en El Salvador, en Santa María el Banco y San José Villanueva. Todas esas zonas son parte del corredor seco de Centroamérica. Bueno, El Salvador es casi que todo corredor seco, ¿verdad? Y como es corredor seco, tiene esta dinámica, ¿verdad? No es fijo, sino que cada vez como que se va ampliando un poquito más. Entonces, sí, definitivamente hemos estado trabajando en condiciones de una gran escasez hídrica o de sequía. Ahora, cuando nosotros pensamos en los productores que están en esta región, en esta zona, ¿verdad? De corredor seco, pensamos en un productor que está expuesto a los extremos, ya sea un choque por sequía, por escasez hídrica, que puede ir de manera paulatina, agravándose mes a mes, año a año. Digamos, las últimas sequías fue como muy larga, 2012, hasta el 2015, por ahí fue una sequía larga. Pero también es un productor que de repente tiene que enfrentar un choque de diferente naturaleza, por ejemplo, una inundación. Y eso, el caso más claro fue ¿verdad? Hace poco, ¿verdad? El año tras anterior, en donde los productores tuvieron que enfrentar todo el impacto que provocó ETA y IOTA en cuestión de 15 días, 2 huracanes en cuestión de 15 días. Entonces, eso es más que claro, ¿verdad? Más que claro de que esos productores viven pues muy al pendiente de estos extremos, ¿verdad? Entonces, estos choques climáticos efectivamente inciden de manera directa en el ingreso familiar, junto con los choques, por supuesto, de mercado.
Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, económico que hay de fondo? El problema económico aquí es que este productor, este agente económico, va a tener un ingreso o tiene un ingreso que depende mucho de, pues por supuesto, de las variables climáticas, ¿verdad? Va a depender mucho de estos choques. Entonces, su ingreso puede ser muy volátil, muy errático. ¿Qué pasa cuando el ingreso es errático? Lo que pasa es que el agente económico pues empieza a tomar decisiones que son más de corto plazo. Es decir, el productor, al verse afectado por una sequía, por problemas de escasez hídrica o una inundación, lo que va a hacer es avanzar en el recurso que tiene disponible, el recurso que tiene a mano o el capital que tiene a mano. Y el capital que tiene a mano es el capital natural, su finca, su suelo, sus árboles, o sea, todo ese capital es en el que él va a avanzar, porque de momento, en el corto plazo, es el que no tiene costo. Sin embargo, a largo plazo va a provocar un impacto importante. Ahora, otra cosa que sucede es que el productor no va a continuar con, bueno, con la protección de su recurso natural o la inversión, ¿verdad? En prácticas de conservación porque no tiene los medios, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo su capital, capital natural se ve afectado por una desinversión, afectando la productividad agrícola en términos, bueno, mediano o largo plazo. Bueno, entonces ese es el problema económico. Ahora, cuando pensamos en qué soluciones, ¿verdad? ¿Qué opciones tienen los hogares pobres? En general, vemos, por ejemplo, en este caso que hay una gráfica de un estudio del Banco Mundial en donde nos explica que cuando un hogar, conforme un hogar sea más pobre y se enfrenta a choques que sean más intensos, va a requerir una mayor cantidad de opciones financieras, ya sea, en este caso, por ejemplo, contar con una base de protección social, ya sea tener fondos de reserva, seguros, créditos, ayudas, seguro social ampliado, etcétera. Lo contrario ocurre cuando los hogares tienen más, pues, son más ricos o tienen más acceso a ingresos y pueden tener mayor acceso a otro tipo de opciones como seguros privados, ahorros, remesas, etc. Entonces, este gráfico nos explica de manera muy clara que en realidad cuando trabajamos con pequeños productores familiares, nosotros tenemos que buscar una gran cantidad de opciones para que ellos puedan mantener pues su estabilidad familiar a nivel económico. Entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar en el marco de este proyecto? Bueno, en estas zonas, especialmente, por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros encontramos que a nivel comunitario existía un modelo que está funcionando muy bien y con el cual los productores se sienten pues que muy a gusto porque lo entienden, colaboran, hay un compromiso muy importante a nivel comunitario y este modelo es el modelo de los bancos de semilla. Estos bancos de semilla, bueno, muchos los conocerán, hay pues varios tipos de bancos de semilla en distintas comunidades y lo que buscan es asegurar que la comunidad cuente con material de semilla, ojalá semilla mejorada, para mantener estable la producción. Entonces, en el marco de nuestro proyecto, se creó una línea de crédito, pero en especie, que le brindaba ya sea semilla o fertilizante, o sea, en insumos agrícolas. Entonces, mediante esta línea de crédito, se puso a disposición, ¿verdad? Esos insumos a los agricultores y ellos trabajaron de manera muy organizada bajo algunas reglas, algunas normas que ellos mismos fijaron para poder administrar muy bien su banco de semillas y también garantizar que pudieran tener una devolución, ¿verdad?, de los préstamos y poder apoyar futuras cosechas. En los bancos en los cuales nosotros trabajamos, los mismos pues administradores de los bancos
ellos definieron que la devolución tendría que ser de un 40%, ¿verdad? De lo que recibió cada productor, de los que estaban agremiados en los bancos de semilla. Y algo muy, pues muy satisfactorio ha sido que en todas las comunidades en donde los bancos de semilla han funcionado en marco de esta línea de crédito en especie, ellos han implementado prácticas de no quema, conservación de suelo, manejo rastrojo, acequias de infiltración. Algunos incluso han implementado reservorios de agua o lo han incluso mezclado o lo han combinado con sistemas agroforestales como el Kutsurum. Entonces, esto es algo muy importante porque no solamente es que se está invirtiendo en especie, ¿verdad? Pues en las fincas a nivel comunitario, sino que hay un factor de éxito detrás, que es que los productores al final están invirtiendo también en buenas prácticas agrícolas, prácticas que les van a proteger o que les van a promover mayor resiliencia ante un posible evento climático. Ahora, en estos bancos de semilla también, pues es importante, y no, pues eso fue un tema que se estuvo trabajando, en capacitarlos a los productores en cómo mejor administrar su banco, cómo recaudar, cómo hacer los registros, cómo utilizar los fondos, ¿verdad? Todo ese tema administrativo, contable, es importante que los productores también lo conozcan. Entonces, esas fortalezas son muy necesarias y también se trabajaron en el proyecto y eso definitivamente marca una diferencia. Entonces, este es uno de los modelos que nosotros encontramos en las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Guatemala. En el caso de El Salvador y Honduras, voy a ver si me deja, aquí está. Encontramos otro modelo que también estuvimos apoyando, que es un modelo de fondo revolvente. O sea, es un fondo revolvente en especie, de nuevo, que se le brinda al productor. Puede ser en cuanto a semilla, puede ser que sea un fondo con respecto a ganadería, puede ser incluso en cuanto a suelo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, nosotros trabajamos en las comunidades de Santa María del Banco, en los lotes, ¿verdad? Y los lotes en El Salvador, y se dio el crédito, como les decía, es un fondo en especie, ¿verdad? Entonces se dio un crédito en insumos agrícolas a 28 productores. Como ustedes pueden ver, fueron 12 hombres, pero lo interesante es que fueron 16 mujeres. Hay más mujeres apuntadas, algo que es muy positivo. Pero para poder dar estos créditos, se llevó a cabo todo un proceso que fue un proceso muy ordenado. Desde la identificación de los productores, hacer toda una línea base, expedientes, se organizó un comité de crédito que está conformado por las asociaciones de desarrollo comunal. Eso es súper importante porque hay una gran apropiación desde los mismos productores, desde las mismas comunidades. Y con apoyo de ICA se dio supervisión de parcelas, acompañamiento técnico, ¿verdad? Ahora, entre los beneficios que se mostraron con respecto al fondo, ¿verdad? Es que además de que los productores cuentan con insumos para su ciclo agrícola, al estar, digamos, agremiados o estar trabajando de manera conjunta, digamos, en el marco de este fondo revolvente, lograron obtener mejores precios, porque eran precios por el volumen que compraban todos y también por el volumen que habían comprado, no tenían costos de transporte, porque los establecimientos les llevaban los insumos directamente a las comunidades, por lo tanto también ahorraban en tiempo. Entonces hay una serie de beneficios muy claros de trabajar de manera colectiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del fondo revolvente, como les decía, fue un proceso bastante ordenado con ellos, ya ellos tenían ese modelo, pero lo fuimos como también afinando un poquitito. Como les decía, se empezó por identificar los productores, dar inducción sobre esos temas, levantar la línea base y empezar a trabajar con las asociaciones de desarrollo para crear este comité de crédito. Este comité de crédito hizo una preselección de productores, ¿verdad?, que podrían estar sujetos a crédito, quienes presentaron también solicitudes al fondo.
Luego, se hizo una primera supervisión de las parcelas para ver en qué estado estaban y también se georreferenciaron para saber, digamos, en dónde estaban ubicadas y ver qué efectos podrían o qué impacto podrían tener en caso de un choque climático. Y después de eso, también se empezó a gestionar la compra de los insumos para digamos, los productores a los cuales se les aprobó el crédito. Y se recibió, por supuesto, los insumos y se entregaron a los productores por medio del comité de crédito. En el caso del ICA también dimos continuidad o seguimiento a cómo iba el fondo, pero en general este comité de crédito se encarga de todas las etapas, incluso verificar como que todo está bien, que el fondo pueda pueda recibir, digamos, el crédito según lo que ellos han planeado. En el caso de El Salvador, ellos en realidad le pidieron al productor que devolviera 100% y así lo han hecho todos, ¿verdad? Han devuelto todo el crédito según lo pactado. Entonces, este es el segundo modelo que nosotros encontramos en El Salvador, es un modelo comunitario y que ha funcionado muy bien. Ahora, en el marco del proyecto, nosotros diseñamos un tercer modelo. Y la idea de este modelo era tener pues una opción adicional, como hablábamos antes, ¿verdad? Hay que seguir buscando opciones para los pequeños productores. Entonces, esta es otra opción que nosotros diseñamos y la idea también es que si esta opción puede ser escalable a nivel de Centroamérica o a nivel de otros países, pues genial, ¿verdad? Es un esquema o es un mecanismo de tipo múltiple. ¿Por qué es múltiple? Es múltiple porque es un mecanismo integral que tiene 5 componentes, como ustedes pueden ver aquí. Un componente, claro, es el microcrédito. Otro componente son los ahorros y el componente de microseguros. Y ustedes pueden ver que estos primeros 3 componentes son componentes de tipo financiero. Pero este mecanismo requiere componentes de tipo no financiero. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos de protección financiera requerimos capacitación, asistencia técnica y también requerimos inversión. Entonces, digamos, la primera parte de la inversión. Ahora, con respecto a todo ese tema de capacitación, de conocimiento que el productor debe tener, ahí es donde entra el componente de asistencia técnica y también algo muy importante, educación financiera. Eso fue algo súper evidente a lo largo del proyecto. Hay mucha necesidad de educación financiera, incluso conocimientos básicos de registro, de contabilidad, de organización misma de ya sea bancos de semilla, fondos revolventes o incluso este mecanismo. Ahora, todo esto, estos componentes están pues sentados en una base de asociatividad, es decir, hay un compromiso comunitario para echar adelante este mecanismo. Voy a seguir explicándoles. ¿Qué características tiene este mecanismo? Este mecanismo, la forma de pago es en especie y también en efectivo, ¿verdad? Son créditos grupales, es decir, son préstamos individuales, pero tienen un aval grupal, ¿verdad? Ahora, ahorita les voy a explicar cómo se conformaban o cómo nosotros hemos pues propuesto la conformación de estos microcréditos, ¿verdad? Pero algo importante es que hay un aval solidario, ¿verdad? Si una persona tiene un problema, el resto de las personas que son parte de este esquema o este mecanismo lo van a apoyar para seguir adelante. No está vinculado, no está asociado a ninguna garantía de tierra, de ganado, de animales, eso no está asociado. Y también se debe trabajar con productores que tienen pues que tienen acceso a su terreno, ¿verdad? No con arrendamiento. Eso lo hablamos quizás un poquito más adelante. Algo que es sumamente importante es que este esquema está completamente ligado y vinculado a buenas prácticas agrícolas. Es decir, el microcrédito debe invertirse por supuesto, en una mejora de la resiliencia de la finca. Entonces, ahí ese sería el factor de éxito pues, de este esquema. Y también, como les decía, debe haber una constante capacitación, asistencia técnica, quizás por medio de la formación de escuelas de campo.
Bueno, algunos factores adicionales o algunos elementos adicionales en cuanto a tasas de interés, pues eso es meramente un diseño, ¿verdad? Pero estarían fijadas dependiendo de la disponibilidad de fondos, quizás alrededor de un 8 a un 12% anual, con plazos de un crédito de 10 meses. Ahora, se contempla un ahorro y ese ahorro está condicionado a cada uno de los desembolsos. Ahorita se los voy a explicar mejor cuando lleguemos a los combos. De nuevo, como les mencionaba, este microcrédito o este esquema incluye una pequeña porción para un microseguro. Y también algo muy importante es que, de nuevo, aquí tiene que haber una mesa gestora, o sea, un órgano que pueda integrar a los actores más importantes y a todas las partes para llevar a cabo o echar adelante este mecanismo. Ahora, con respecto a las prácticas de adaptación, nosotros lo pensamos de esta forma. Como ustedes pueden ver, es como una escalera, ¿verdad? En donde vamos nosotros aumentando la inversión en prácticas, ¿verdad? En buenas prácticas agrícolas. Entonces, en el primer año nos estaríamos enfocando en obras de conservación de suelos, ¿verdad? Manteniendo la humedad de los suelos, uso de rastrojos, no quema, o sea, como algunas obras son de bajo costo. Luego estaremos pensando en implementar o integrar prácticas que nos permitan diversificar cultivos o ingresos de los productores. Este proyecto nosotros lo enfocamos en productores de maíz y frijol. Sin embargo, en el caso de Honduras, por las características de la comunidad, nosotros tuvimos que ampliarlo a comunidades que estaban dedicadas más al cultivo del café. Entonces también integramos algunos combos que estuvieran más dirigidos hacia la diversificación del cafetal. Luego, en los años 2 y 3, conforme el productor va avanzando en todas sus prácticas agrícolas, podemos ir pensando que la inversión se puede ir dirigiendo más hacia prácticas de adaptación que sean más costosas. Por ejemplo, implementación de reservorios de agua, ¿verdad? O incluso pensando en un año cuarto, en el cual el productor pueda incluso llegar a implementar sistemas de riego por goteo. O sea, el sistema de riego es claramente en las prácticas más costosas, considerando estas, ¿verdad? Entonces, la idea es que el productor siga adelante con su esquema año a año, en donde al final ya es capaz, ¿verdad? Por medio del crédito, de implementar sistemas más tecnificados. Bien, yo les comenté a ustedes de que este esquema se organiza por medio de combos, ¿verdad? Nosotros tenemos varios combos que le llamamos así, ¿verdad? O paquetes. Por ejemplo, este combo 1, ¿verdad? Del año 1, recuerden que nosotros íbamos a una escalera, año 1, año 2, año 3, año 4. Este es el combo que corresponde al primer año, ¿verdad? Con un desembolso total de $320. Entonces, en este año, el productor tiene el menor aporte, ¿verdad? Este aporte o este importe va a ir aumentando conforme avance los años, ¿verdad? Y este financiamiento está condicionado a la implementación de buenas prácticas agrícolas, como curvas a nivel, acequias, barreras vivas o barreras muertas, cultivos en asocio, enmienda, cero quema. Ahora, no es una camisa de fuerza, en el sentido de que si un productor dice, no, es que yo no necesito curvas a nivel porque yo ya, la verdad, mi finca está bien en eso, yo tengo acequias, entonces busquemos qué opciones requiere para para conservar su suelo, para conservar su finca a nivel, pues, básico. Entonces, este combo, como les decía antes, tiene que tener otros componentes, como primero, incluir un monto pequeño por membresía, porque estos créditos son créditos individuales con aval grupal, o sea, todos deben pues, ser miembros o agremiados a este esquema, ¿verdad? Para poder trabajar de manera conjunta. Se incluye un monto por seguro agrícola, capital de trabajo, y un ahorro condicionado. Ya les voy a explicar este tema de ahorro. Ahora, en el año 2, como les decía, hay dos casos. Uno, en el caso de productores, por ejemplo, de granos básicos, en donde las prácticas de adaptación ya van, digamos, aumentando en cuanto a la tecnificación, ¿verdad? Entonces, pensemos aquí en, qué sé yo,
prácticas que permitan al productor diversificar su cultivo, hacer uso de enmiendas, módulos de lombricompost. Igual se incluye siempre dentro de su desembolso el monto de la membresía, seguro, capital de trabajo y el ahorro condicionado. En el caso de las fincas que estén basadas o más orientadas a cultivo de café y asociado a grano básico, etcétera, ahí la diversificación está pensada más hacia, digamos, especies forestales, incorporación de musáceas, frutales, cultivos de cobertura y también el módulo del lombricompost. ¿Verdad? Entonces, esos son como los dos diferentes tipos de combo del año 2, dependiendo del tipo de sistema productivo que tiene el productor. En el año 3, el combo, como les decía, recuerden la escalera, vamos avanzando en nivel de tecnificación. Entonces, como ustedes pueden ver, en el año 3 el desembolso es un poquito mayor, $360, y prácticamente está dirigido a la implementación de un reservorio de agua. Y en el caso del año 4, ya es como el último año, de nuevo avanzamos en cuanto a la tecnificación del productor y el desembolso es un poquito mayor, pero está prácticamente dirigido a que el productor pueda incorporar o implementar un sistema de riego por goteo. Ahora, ¿se acuerdan del ahorro que nosotros hemos estado recolectando durante todos los años? Bueno, en este momento se le devuelve al productor. Eso es algo importante, ¿verdad? Porque ahora este ahorro al final lo puede reinvertir en su propio sistema productivo, ¿verdad? Y este mayor aporte nosotros llamamos, ¿verdad? Como que es como la graduación final del productor al final de los 4 años. Bueno, entonces así lo organizamos en el diseño del esquema o este mecanismo financiero. Entonces, en resumen, este es un esquema que tiene mecanismos múltiples. Ya sabemos que tiene una parte financiera y una parte no financiera, en efectivo y en especie, y tiene que estar vinculado a prácticas de adaptación. Esa es la condición de éxito, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene que atender los objetivos y las necesidades de los agricultores. Bueno, no lo mencioné al inicio, pero nosotros para diseñar este esquema tomamos como referencia, digamos, las características de los 600 productores que estaban inscritos al proyecto de Arauclima. Entonces nosotros, considerando esas características, empezamos a analizar cuáles condiciones socioeconómicas tenían esos productores, qué objetivos tenían, necesidades, y así fue como empezamos a organizar pues un poco este modelo. De nuevo, algo importante es que tiene que haber toda una gobernanza, una mesa gestora que permita pues identificar los actores que van a participar en este esquema y también verificar que se están implementando buenas prácticas agrícolas. Y por supuesto, todos los recursos externos que puedan ser incorporados al esquema van a ser bienvenidos, recursos de instituciones privadas, públicas, nacionales, regionales, incluso hasta internacionales. Todo esto permitiría crear efectos sinérgicos y algo muy importante es que deben aprovechar lo que ya existe, y eso no solamente es que de repente ya existen modelos o esquemas, como mencionaba en el caso de Guatemala, los bancos de semilla, sino que también ya existen muchas comunidades, una red de apoyo, una red de trabajo. Entonces hay que aprovechar toda esa red que ha costado mucho a las comunidades mantener. Entonces eso es importante. Bueno, algunos elementos pues que tienen este esquema financiero es que primero algo importante es que debe ser muy flexible y debe permitir adecuar las condiciones de cada país. Como les decía, nosotros trabajamos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y a pesar de que las comunidades en las cuales trabajamos estaban todas en el corredor seco, todas eran muy diferentes. Entonces, nos encontramos que requerían pues tienen diferentes capacidades de pago, diferentes esquemas de tenencia de tierra. En el caso de El Salvador nos encontramos que muchos de los productores que estaban trabajando no eran dueños de sus tierras. Entonces ahí hay que pensar en cómo se puede adecuar el mecanismo, ¿verdad? Luego, bueno, como les decía, ahora cada país opera en condiciones diferentes, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta y respetarlo también. De nuevo, este mecanismo debe
debe ser realizado tomando en consideración la organización comunitaria que ya existe. O sea, eso es súper importante, ¿verdad? Tomar en cuenta todo, no hay que empezar de cero, sino que ya ellos tienen un tejido, entonces hay que aprovechar y seguir construyendo junto con ellos a partir de ahí. Y algo que salía mucho de manera constante es que hay una gran necesidad de educación financiera, pero es como desde todos los sectores, desde el productor, por supuesto, desde cuestiones muy básicas de cómo registrar, cómo organizarse, ¿verdad? Cómo ordenar, cómo documentar, cómo hacer líneas base, todo eso importante. Y luego también que ellos establezcan reglamentos, que establezcan sus propias normas para recuperar los créditos y darle sostenibilidad al mecanismo. Pero algo también importante es que no solamente hay que trabajar con el productor en educación financiera, sino desde el lado del sector financiero es muy importante trabajar en que ellos puedan tener una mayor cultura corporativa integrando todos los elementos ambientales, ¿verdad? Cuando una entidad financiera se acerca o abre una opción para los productores agrícolas, en realidad no se espera como que vengan a darle una solución, un paquete fijo, tenga esto lo que tiene que ser. O sea, lo importante es entender cuáles son los riesgos climáticos que enfrentan esas comunidades, entender, digamos, los datos climáticos que hay, la información. Sabemos que CIAT tiene muy buena información, entonces como comprenderla bien, ese tipo de información, entender que es necesario tener este tipo de flexibilidad con el productor para entender qué opciones realmente apoyan a su modelo de negocio y cuáles no, ¿verdad? Entonces, toda esa flexibilidad tiene que ser, como les decía, de ambos lados, tanto desde los agentes financieros, también como desde el lado productor, para llegar a un punto, pues un buen punto, pues de trabajo, un punto positivo, ¿verdad? Trabajo conjunto. Muy bien, entonces, esos eran los elementos que les quería comentar con respecto a este esquema financiero. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pues bienvenido y muchas gracias a Jesús, al Ministerio de Agricultura por el espacio y también a doña María Febres. Gracias. Muchísimas gracias, Karen, por tu presentación. Creo que muy buena y muy pertinente pues para todo el tema del corredor seco. Pues en verdad es bueno también ver como esas alternativas que se van generando y que se están evaluando para los agricultores en la zona, ¿no? Entonces, también muchísimas gracias a ti por compartirnos esta información. Creo que los participantes pues van a tener muchas preguntas, espero hoy, porque pues sí realmente es un tema de interés para todos, ¿no? Quería también un poquito llamar la atención en que se nos subió un poco la cantidad de gente, estamos con 55 personas conectadas, eso nos pone muy contentos, tanto a nosotros desde CIAT como a la unidad de cambio climático, estoy seguro. Entonces, muy chévere también ver cómo el tema del día de hoy también convocó tantas personas, ¿no? Karen, creo que eso dice mucho de la importancia y relevancia del trabajo, ¿no? Bueno, como normalmente pues lo hacemos, en este momento la idea es que podamos abrir el espacio para poder discutir con los participantes un poco sobre lo que nos presentaste y también pues para que tengan preguntas y puedan hacer compartir sus opiniones y aportes también, ¿no? Entonces, en este momento la idea es dar la palabra a quienes quieran intervenir. Adelante. Bueno, la primera es la ingeniera Cándida. Adelante, Cándida. Gracias, Jesús, y gracias, Karen, por la explicación. Yo creo que es un tema muy importante y creo que por eso tanta gente se ha conectado, porque queremos ver cómo hacer sostenibles, ¿verdad? Todas estas prácticas. Entonces, invitar aquí a los colegas que están conectados, si tienen alguna duda. Sabemos de que hay muchas cosas por hacer,
Pero lo principal creo yo que e importante en esta presentación es que también estamos cuantificando, ¿verdad? Cuánto nos cuesta hacer estas prácticas y sobre todo pues cómo hacerlas sostenibles. Entonces gracias Karen por la amplia explicación y yo espero que también los colegas pues puedan hacer sus consultas. Este es un espacio para poder hacer ese intercambio de experiencias, entonces pues los invitamos a que hagan sus consultas, ¿verdad? Y aprovechemos el conocimiento y la experiencia que tuvieron en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Cándida. Bueno, vamos a darle la palabra a Santiago Rodríguez, que lo veo con la mano levantada. Santiago, adelante. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago, lo escuchamos. Sí, yo tenía una duda porque las cuestiones de extensión, permita, que las cuestiones de seguimiento a las prácticas que se realizan en campo son muy difíciles en el sentido de que tiene que estar bien empoderada la población, los agricultores para poder implementarse. La verdad es que me parece muy interesante el tema, pero sí me gustaría saber, digamos, cómo han logrado ese empoderamiento con los agricultores para poder ir, por lo menos en Jocotán, no sé si Azorech da la parte de asesoría técnica y seguimiento para darle a los agricultores, digamos, la técnica para hacer estas prácticas, porque estaba observando que en El Salvador sí hay un paquete de asistencia técnica, hay una parte de asistencia técnica dentro del componente, ¿verdad? Entonces, pero sí me gustaría saber, porque ese es uno de los lados flacos, digamos, cuando se apoyan a los agricultores, ¿verdad? El seguimiento y el empoderamiento que ellos tienen que tener para poder estar conscientes que estas prácticas y estos proyectos son de apoyo, no tanto a corto, sino que a mediano y a largo plazo tendrán sus efectos ahí con ellos. Solo esa es mi duda. Jesús, no sé si usted prefiere que vaya respondiendo o recolectar algunas. Sí, Karen, yo creo que si quieres ver respondiendo mientras los demás se animan y ahí vamos dándole un poquito de flujo al diálogo, ¿sí? Bueno, está bien. Bueno, primero agradecer la consulta. Y es una consulta súper importante, o sea, es realmente una muy buena pregunta. Efectivamente, en el caso de Guatemala, bueno, aquí también está doña María Febres, ella puede ampliar. En el caso de Guatemala, nosotros trabajamos con la ASOREC y la ASOREC fue un aliado, pues, increíble, porque ellos nos apoyaron, ¿verdad?, para dar todo este acompañamiento técnico, todo pues, toda esa asistencia que el productor necesita, como usted lo mencionó. Ahora, en el marco del proyecto sí existía, o sea, existió, digamos, este componente de asistencia técnica en Guatemala y también algo que es muy interesante, se implementaron fincas demostrativas o fincas modelo que permitieron, pues, darle oportunidad a algunos productores de, como decimos en Costa Rica, que se echen al agua y empezaron a implementar buenas prácticas y luego eso sirvió de ejemplo para otros productores que quizás estaban pues más quisquillosos, ¿verdad? De cómo resultará eso y cuando van viendo resultados positivos ya también otros más echan al agua, ¿verdad? Para hacer cambios más sostenibles en sus fincas. Entonces, efectivamente, toda esa parte de acompañamiento técnico fue clave de inicio a fin. Ha sido clave y debe mantenerse. La SOREC cumple un papel súper importante y ellos trabajaron no solamente con asistencias individuales, sino también algunas grupales como las fincas modelo. No sé si María quiere agregar algún detallito. Sí, gracias, Karen. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, Azorech fue muy importante en el desarrollo del proyecto en Guatemala y justo, sobre todo, porque iniciamos en medio del COVID, ¿no? En donde estábamos en lo de la pandemia y vimos como una estrategia el poder trabajar con una organización local.
y en el caso de Azoreche ellos tienen mucha presencia ahí en el corredor seco, especialmente en el departamento de Chiquimula, y entonces vimos la importancia de trabajar con ellos. Lo otro es que las diferentes prácticas que se implementaron fueron estas prácticas ASAC, que justamente que ya el CIAT venía trabajando con Azorech. Entonces, lo que más bien hemos hecho nosotros en este proceso de Arauclima es más bien fortalecer muchas acciones que se venían dando para más bien que esto se mantenga en el tiempo, o sea, fortalecer inclusive las organizaciones del Banco de Semilla que estaban muy básico y vimos de qué manera podíamos nosotros acompañar y mejorar los procesos, como bien lo mencionó Karen en el tema de la parte administrativa, ver la parte organizacional, se dieron una serie de capacitaciones, pero siempre viendo de fortalecer lo que es la organización, ¿no? Con el fin de justamente buscar la parte de la sostenibilidad. Muchas gracias, Karen, por tus aportes y también a ti, María, también muchas gracias. Yo no sé si igual vale la pena pues presentarte, María, porque interveniste, pero no te presentamos. Estabas ahí como escondida, pero bueno, María es la representante país del ICA, ¿no? Y pues estuviste muy al frente también del proyecto acá en el país, ¿no? Sí, Jesús. Justamente estuve a cargo del proyecto de Arauclima en Guatemala y en verdad ha sido bastante gratificante el trabajo que se hace ahí en el territorio. Nosotros como ICA lo que buscamos es más bien también sumar esfuerzos de distintos proyectos que tenemos en el territorio y también identificar otras iniciativas que hay en el territorio, ¿no? E inclusive en la zona de Chiquimula existe una mesa de cooperantes y eso hace que se fortalezcan y se vea de mejorar el tema del impacto del trabajo en el territorio. O sea, no es solamente el trabajo del ICA, sino vemos cómo podemos generar sinergias de otras experiencias que se vienen dando. Muchas gracias, María. De verdad es muy bueno contar pues con esa presentación de ustedes y obviamente pues de primera mano que nos cuenten qué fue lo que sucedió con el proyecto y bueno, hasta dónde han podido llegar, ¿no? Por acá veo que hay alguien levantando la mano, Eduardo Suchite, adelante. Muchas gracias. La única pregunta que tengo es, no escuché nada sobre los temas ancestrales de los pueblos. Entonces, no sé si lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta. Gracias. Sí, don Santiago, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante también. Sí se tomó en cuenta el conocimiento ancestral. Bueno, creo que lo mencioné de manera muy breve, pero por ejemplo para la diversificación de cultivos utilizando sistemas agroforestales y se aprovechó mucho el conocimiento de los modelos Kutsurum, sistemas Kutsurum. Entonces quizás ese es un ejemplo del tipo de saberes que se estaban aprovechando y recuperando, ¿verdad? Ahora, hay que también comprender que el proyecto se lleva a cabo afortunadamente en comunidades Chortí, entonces todos esos conocimientos también ancestrales que tienen deben ser definitivamente considerados. Muchas gracias. A ustedes gracias. Muchas gracias también, Eduardo, por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional del público. ¿Algún comentario? Ese es Héctor. Adelante, Héctor. No te escuchamos, Héctor. No te escuchamos, pero no estás en mute. No sé. Ya. Creo que ya, ahí está, listo. Problema técnico. No, muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento, ¿verdad? Y también quisiera, bueno, de repente saber, por ejemplo, se me ocurre en el tema financiero, ¿qué sucedería o qué opciones hay
a la hora de que las personas seleccionadas o de alguna forma que entren en esta clasificación comiencen en el año 1, pero no por alguna razón no puedan continuar el proceso y en el año 2 o en el transcurso del año 3 se pierda un tema técnico o un tema de seguimiento? ¿Qué opciones hay con lo ya invertido o con el esfuerzo que ya se realizó? No sé si lo tendrán cuantificado o de alguna forma visto. Sí, gracias, Héctor. Gracias. En realidad, nosotros, como ese es un diseño pues inicial, nosotros, uno de los supuestos con los que nosotros partimos fue que se mantiene el grupo ahora a lo largo de los años. Sin embargo, sí hay que pensar que eso que usted está mencionando es probable que ocurra. Ahora, pues las personas toman decisiones diferentes, de repente se mueven a otra comunidad, de repente puede pasar muchas cosas, ¿verdad? Pueden cambiar de actividad económica. Entonces, todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí habría que hacer una modificación y pensar en cómo ajustar el modelo en caso de que haya algunos miembros del esquema que empiecen a tomar decisiones y se salgan quizás del mecanismo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra también a Santiago Rodríguez. Santiago, adelante. Sí, solo quería comentarles que sí me parece una muy buena opción esa que trabajaron ustedes de las áreas modelo, porque que da resultado. Nosotros acá en Izabal, con el Ministerio de Agricultura, tuvimos una muy buena experiencia trabajando lo que es huertos. Trabajamos un huerto modelo en una comunidad, lo logramos hacer y terminamos casi con 10 o 12 participantes de la comunidad realizando sus prácticas ya en forma individual. Y es bonito pues visitar las comunidades y que las personas estén empoderadas y ellas sientan que el proyecto es de beneficio para ellos. Todavía recuerdo una señora que cuando llegamos a ver su huerto nos contó que cada día ella llegaba a ver para ver si ya había crecido un poquito más las verduras, ¿verdad? Y que ella quería que se le apoyara porque su vecina pues también había hecho uno y ella ya miraba que tenía flores. Son cuestiones y por eso les decía que el empoderamiento de las personas es vital y para mí considero pues, de felicitarlos a ustedes el haber logrado eso con los agricultores, porque creo que esa es la clave de que las personas estén empoderadas y conscientes de los beneficios que tienen estos programas, para que ellos puedan después replicarlos y mantenerse no solo el primer año, sino que el segundo, el tercero, terminar con el reservorio como ustedes lo han planificado, ¿verdad? Entonces, esta es mi intervención. Les agradezco, creo que les felicito sinceramente por ese empoderamiento que han logrado. Gracias. Muchas gracias, don Santiago. De hecho, la semana antepasada cerramos con un intercambio entre productores, o sea, la voz de productor a productor. Productores, tuvimos la fortuna de reunir a productores de los 3 países, es en Esquipulas, bueno, en Chiquimula. Y fue sumamente gratificante ver, digamos, nosotros de ICA, sí, somos como agentes que acompañan, pero en realidad los actores clave, los dueños de toda esta transformación son los mismos productores. Y ellos hablaban de manera con mucha apropiación, muy orgullosos de los ajustes que habían hecho en sus fincas, también viendo resultados positivos. Incluso algunos pequeños resultados ya estaban viendo, incluso verificando que con algunas prácticas de bajo costo ya estaban manteniendo mejor humedad del suelo, mejores, ¿verdad? Se veía como más próspero ahora la finca con las prácticas que estaban implementando. También se notó
algo que es sumamente importante, mucha participación de mujeres, muchísima, muchísima. Hay muchas habilidades también que hay de parte de las mujeres en cuanto a organización, administración y también, por supuesto, producción. Todos esos conocimientos y esas habilidades eran tomadas en cuenta por las comunidades para implementar el proyecto. Entonces, pues sumamente gratificante ver cómo ellos se apropiaron de su proyecto, de su destino comunitario. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Karen, por la pregunta y por la respuesta respectivamente. Yo creo que también quería llamar la atención un poco con respecto a lo que acaban de mencionar y es ver cómo, digamos que parcialmente se han implementado cosas similares en algunos sitios, pero digamos que se pueden retroalimentar ya con los resultados y con, digamos que con el enfoque metodológico que ustedes hicieron, Karen y María, en el proyecto. Entonces la idea también, y yo me atrevería a decir, es invitar también a otras personas para que puedan replicar, o sea, y aprender de lo que se está haciendo y poder replicar en otras zonas el trabajo, ¿no? Porque si no se quedan haciendo solamente proyectos semilla y pues la idea es que se escale, ¿no? Yo creo que la mayoría de instituciones que trabajamos en el sector lo que buscamos es ese escalamiento y bueno, una parte es esta, tener estos espacios para poder contar, pero al final los que pueden tomar las decisiones y empezar a hacer esos procesos en campo son ustedes los participantes, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de algún otro participante o algún aporte. Jesús, quizás ahí tal vez como para añadir a lo que acaba de mencionar, yo ahí en eso que estás mencionando, es algo muy importante es la documentación. Y eso ustedes han avanzado mucho en CIAT, porque ustedes han documentado, han intentado documentar bien el costo de las prácticas de adaptación, las prácticas ASAC, y en el marco de este proyecto también hicimos alguna aproximación de cuánto cuesta eso, hacer una acequias en Honduras, en caso de ellos en Lempiras, es decir, tratar de cuantificarlo para que esa información luego no tenga que levantarse nuevamente, sino que ya hayan datos referenciales, o sea, datos aproximados. Entonces, primero eso, ¿verdad? La importancia de documentar es sumamente necesario porque los tomadores de decisión, ya sea financistas, los decisores políticos, tienen que saber cuánto cuesta eso. Si uno no tiene la información a mano, no les puede decir y de repente empezamos a vagar, pero si uno tiene datos contundentes, esto cuesta, adaptarnos en esta comunidad cuesta tanto, o estas prácticas de adaptación al principio tienen bajo costo de tanto y luego necesitamos avanzar hacia un escalamiento de tanto. Entonces, toda esa información es importante para que ellos tomen decisiones más informadas. Y a propósito de eso, nosotros integramos no solamente el trabajo con productores, sino que tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con la SECAC y con el Grupo Técnico de Cambio Climático. Y con ellos, la verdad, hicimos un taller y verificamos que hay mucha voluntad política, porque en el taller se verificó que hay varios mundos que están separados, en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, decían ellos, qué importante de lograr que el mundo agrícola y el mundo ambiental puedan trabajar siempre de manera coordinada, de manera, pues, de la mano, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y luego también el otro mundo que nos falta, el mundo, perdón, el mundo financiero, que a veces es bastante incomprendido o es incomprensible, ¿verdad? De repente está como por allá tomando decisiones sin considerar elementos ambientales o elementos agrícolas, ¿verdad? Quizás más adecuados a la realidad del corredor seco. No sé, ¿verdad? Entonces quizás todos esos mundos, a tratar de alinearlos, como alinear planetas, ¿verdad? Que podamos todos, y sí hay voluntad política, por lo menos desde el CAC, verificamos mucha anuencia, mucha buena disposición, mucho interés para que este tema sea un tema prioritario en la agenda regional. Muchas gracias, Karen. Yo creo que eso que acabas de decir es fundamental. O sea, últimamente también hemos estado impulsando mucho con la unidad de cambio climático todo el tema, digamos, de alinearnos los países con las estrategias, incluyendo la ASAC. Guatemala tiene ese compromiso, ¿no? Y bueno, en mi país somos muy aficionados a montar bicicleta, entonces decimos mucho como ahí vamos pedaleando en eso, ¿no? Entonces, sí, en eso estamos pedaleando, me atrevería a decir, estamos pedaleando en eso desde la unidad de cambio climático y pues nosotros también siempre desde el CIAD pues como muy apoyando ese tema de la estrategia SAC.
Y claramente este tipo de proyectos son muy relevantes y tienen que sumar bastante para eso, ¿no? Pero de nuevo insisto un poco en que la idea de los que están participando es que ayuden a hacer eco de esto y puedan escalar, ¿no? Todo lo que queremos, igual lo que hacemos nuestras instituciones es para generar esa información para que luego sea más sencillo y más fácil para los territorios poder escalar y avanzar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo, que hay alguna pregunta adicional. Héctor, adelante. Bueno, yo solo quería consultar, por ejemplo, ya que base de estas prácticas son tomadas de la SAC, ¿verdad? Si nos podrías de repente ampliar cómo fue que se vinculó el tema de gestión de riesgo vinculado al tema meteorológico o el clima, ¿verdad? En el territorio para priorizar estas prácticas o las acciones que se realizaron o realizan. Sí, gracias Héctor, gracias. Sí, bueno, nosotros utilizamos varias documentación existente. Primero utilizamos como base la estrategia ASAC que hay en la región, ¿verdad? La estrategia de adaptación, ¿verdad? De adaptación de la agricultura, ¿verdad? Y también consideramos información que tienen, como decía Jesús, ¿verdad? No empezar de cero, sino aprovechar recursos que ya existen, como por ejemplo documentación de CIAT, ¿verdad? Que ya hay una lista, ¿verdad? En donde se han identificado cuáles son las prácticas de adaptación que nos ayudan de mejor manera a adaptarnos a problemas de sequía. Además, nosotros dentro del proyecto sí hicimos una consultoría para terminar de revisar que las prácticas que estaban pues siendo propuestas por el caso de CIA, de la documentación que hay a nivel, para conocimiento a nivel regional, sí debería como ampliarse a otras prácticas, ¿verdad? Asegurarnos de que no se quedaba nada por fuera, siempre pensando en que este proyecto estaba pensado para sequía. Claro, durante la implementación nos atacaron los 2 huracanes, entonces tuvimos que hacer algunos ajustes porque no se puede pensar en un corredor seco que no está azotado, lamentablemente, por extremos, ¿verdad? De cualquier tipo, de cualquier índole. Así es nuestra realidad en el corredor. Entonces, sí hicimos una consultoría para asegurarnos de que teníamos una lista priorizada de prácticas ASAC que nos iban a ayudar a adaptarnos a ya sea sequía o a escasez hídrica. Y con base en esa lista priorizada, ahí empezamos a trabajar la parte financiera. Y lo otro es que justamente porque hemos trabajado con Azorecha es una organización que también viene trabajando con el CIAT, ellos tienen ya conocimiento de todo este tema de la metodología PISAC. Entonces ellos también capacitaron a parte de los agricultores en esta metodología, entonces con el fin de poder utilizar la información que sale de la mesa agroclimática. Por eso yo digo, o sea, más bien lo que hacemos nosotros es que no inventamos el agua azucarada, sino más bien aprovechamos los avances que se van dando en el territorio para poderlos potenciar, ¿no? Y de esa manera vemos la forma de fortalecer los conocimientos, ¿no? Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Karen. No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta. Si no tienen más preguntas, si todo está clarísimo. Bueno, Candy, adelante. Oh, gracias Jesús y gracias Aliika. Yo creo que ha sido bastante enriquecedor este diálogo y los invitamos también a que continúen, sobre todo conociendo estas prácticas y utilizando todos estos datos, toda esta información para poder hacer sus implementaciones, ¿verdad? Sabemos de que pues, hay como colegas de diferentes partes del país y muchas de estas prácticas pues pueden ser aplicadas en sus territorios, ¿verdad? Entonces la invitación es a que investiguemos un poco más acerca de las prácticas y desde la Unidad de Cambio Climático, si necesitan ampliar la información, pues estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Candida. Bueno, como vemos que no hay más dudas y nada más preguntas,
No, pues de todas formas, de nuevo, sumarme a lo que decía Candy, agradecerles muchísimo el tiempo, ¿no? Sobre todo para presentarnos esto el día de hoy. Yo creo que muy buena presentación. Realmente tratamos de siempre en estos diálogos poder dar información de muy alto nivel y claramente pues cumplimos las expectativas con el diálogo de hoy. Y de nuevo pues decirles que tenemos mucha gente conectada. 58 personas, finalmente terminamos estando hoy. Normalmente los diálogos tienen harta acogida, pero el día de hoy hemos tenido, digamos que estamos por encima de la media, entonces estamos muy contentos por eso. De nuevo, muchas gracias Karen, muchas gracias María. Y bueno, pues con esto yo creo que podemos ir terminando el diálogo. No sé si de pronto tú quieras sumar algo más, Candida. No, gracias Jesús y sobre todo a Liika, que nos ha apoyado bastante también con toda esta generación de información, de conocimientos y sobre todo de implementación, ¿verdad? Agradecerles profundamente por ese apoyo y desde el Ministerio de Agricultura pues estamos para poder escalar también todos estos esfuerzos y es parte de lo que estamos haciendo, es parte de nuestro quehacer, ¿verdad? Y sobre todo de lo que quisiéramos trabajar en lo que resta de este año. Entonces, gracias a las compañeras, a los compañeros que se conectaron y también pues por el interés, ¿verdad? Sabemos que cada día pues tenemos que implementar más medidas de adaptación porque vemos cada vez pues con mayor preocupación todo lo que trae consigo lo que es la variabilidad y el cambio climático. Entonces agradecemos a todos los que se han conectado por este momento y esperamos que en el siguiente diálogo de igual manera pues se puedan conectar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a Liika, esperamos poderlos tener en una próxima oportunidad y pues ante todo también a todos los que dieron su tiempo. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz tarde y nos vemos en un próximo diálogo virtual. Buenas tardes, se cuidan, mucho gusto. Buenas tardes. Un gusto. Se cuidan. Feliz tarde. Estamos a la orden. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Sí. Bueno, me uno a las felicitaciones de la ingeniera Cándida. Muchísimas gracias por el interés.